El doctor Jacinto Herrera León ya nos acompaña el día de hoy con el tema médico. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buena tarde. ¿Qué pasó, José Luis? Buenas tardes a ti, a todo el auditorio, a aquellos que están en casita, buen provecho. Iniciando la semana, como siempre, con nuestro comentario de salud, lunes de salud. Y el día de hoy, después de dos casos que he tenido recientemente, pues está obligado a hablar sobre un tema que verdaderamente a veces no se hace el diagnóstico oportuno porque se desconoce. Y vamos a hablar de lo que viene siendo el dolor regional complejo, o como se le conocía antiguamente, la distrofia simpático-refleja o la distrofia de Sudeck. Estamos hablando de una enfermedad y un problema que venimos arrastrando desde prácticamente el siglo XIX y hasta la fecha seguimos topándonos con piedra cuando tratamos a veces de querer arreglar este problema. ¿Qué es la distrofia simpático-refleja? Para que se entienda, es un problema que se puede encontrar entre más o menos el 2 a 25%, no tiene predominio de sexo y que lo que va a caracterizar es, como su nombre lo dice, un dolor continuo. Pero no solamente es el dolor continuo, son los cambios que va a tener. Es multisistémica, multivariada, se puede diseminar. Así como puede estar localizada, puede diseminarse. ¿Qué lo va a causar? Este dolor en una zona del cuerpo, donde voy a hablar ahorita de las características y los cambios, y qué lo puede causar y por qué se perpetúa el problema y el dolor a veces nunca podemos controlarlo. Estamos hablando de que podemos tener una embolia, puede ser una fractura, el 50%, por cierto, para la gente que nos está viendo, el 50% es una fractura, hay un 25% que no logramos definir bien. También podemos tener embolias cerebrales de tipo infeccioso también, a veces las lesiones cuando existía la tabes dorsal, cuando había la sífilis, todos estos podrían ser los detonantes. ¿Qué es lo que va a pasar cuando detona algo? La característica son las siguientes desde el punto de vista clínico. Uno, el dolor. El dolor va a ser de tipo quemante, es un dolor que verdaderamente no podemos controlar y va a ser un dolor que no es proporcional al daño. Puede haber un daño pequeño y un gran dolor, o puede haber un gran daño y el dolor sea pequeño. El dolor generalmente es de tipo quemante. Puede ser normalmente en la zona donde está distante a la lesión o donde está la lesión. La otra característica es la hinchazón. Además de que va a tener dolor, que generalmente van a ser las extremidades, puede ser los pies o pueden ser las manos, puede ser cualquier parte del cuerpo, pero sobre todo estas partes, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener la inflamación. Esa inflamación va a haber cambios, va a estar rojiza la piel, va a estar aumentada de tamaño, va a tener primero la piel gruesa y luego va a ir perdiendo esto. Las uñas primero crecen rápido y de pronto empiezan a disminuir. Entonces ya tenemos el dolor permanente, que no hay correlación con el daño. Dos, que puede ser a distancia en el tiempo. Puedo haber tenido yo una embolia o una lesión hace 3, 4 meses y me empieza la molestia posteriormente, que ese es el problema que tenemos para que se haga adecuadamente el diagnóstico. El otro, vamos a tener que la temperatura puede ser frío, puede ser caliente. Y el siguiente punto, si tenemos dolor caliente, va a haber limitación funcional. La limitación funcional me lleva ¿a qué? A atrofia de los músculos. Luego entonces los músculos empiezan a atrofiarse y empieza a tener también pérdida de la fuerza de esa extremidad. Y si también los músculos no se mueven, ¿quiénes son los que mantienen también la osificación del hueso? Pues obviamente la movilidad de los músculos, y me puede llevar a osteoporosis. De tal manera que esto es la historia. Dolor, va a haber cambios de coloración, generalmente en una extremidad, va a llevarnos a atrofia muscular, nos va a llevar a limitación funcional, a osteoporosis, y ¿qué es lo peor del caso? Que esto va a tener un impacto desde el punto de vista no solo funcional, sino psicológico para el paciente que está sufriendo esto. ¿Qué lo causa? Por alguna razón, las lesiones van a excitar al sistema simpático. Por eso se llama distrofia simpático-refleja. El simpático empieza a trabajar. El simpático es, para que ustedes sepan, del sistema nervioso autónomo hay dos, simpático y parasimpático. El simpático, que generalmente no es tan simpático porque nos va a excitar. Es el que aumenta la frecuencia cardíaca, es el que aumenta la circulación, es el que aumenta la motilidad intestinal. Bueno, este sistema simpático va a estar disparando. Pero vamos a tener la lesión distante a donde estuvo el problema muchas veces.
y va a estar disparando y va a estar causando todo esto, porque el simpático rige el nervio, rige la circulación, rige el dolor, rige también una serie de sustancias inflamatorias que pueden llevarnos a todo lo que ya he descrito. Bueno, este sistema simpático va a estar hiperactuando. Al no poder nosotros detener esa hiperactividad que no sabemos por qué se perpetúa, entonces va a llevar al paciente a lesiones que pueden ser de tipo unilateral, que pueden ser o ascendente, que le llamamos la variante continua, la otra variante que le llamamos la que llamamos en espejo, o sea, en el mismo lugar de una mano va a ser en el otro lado, en el mismo lugar de un pie va a ser del otro lado del pie. Y el otro que viene siendo la que no tiene una verdaderamente especificidad y puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico de esa enfermedad? Bueno, si sabemos que todo esto sucede, el diagnóstico tiene que ser, podemos pues marcar con tecnesio y podemos hacer con radioisótopos, podemos hacer un estudio de gammagrafía, podemos hacer resonancia, tomografía y vamos a encontrarnos todos los cambios en el interior de esta articulación y más que de esa articulación, de ese tejido. Al continuar este proceso, si ya tenemos el diagnóstico, logramos hacer el diagnóstico, es ¿cómo podemos parar y detenerlo? Generalmente va a ser a través de la fisiatría, pero a veces tenemos que llegar hasta la simpatectomía. Y entre esos ¿qué es lo que podemos tener? Pues podemos tener medicamentos como el que regulan la serotonina, ¿no? Tenemos también los antidepresivos, tenemos los antineuríticos, puede ser la gabapentina, la pregabalina, etcétera, los analgésicos y los opioides. También se ha experimentado con los esteroides y lo que habría que hacer verdaderamente es, primero que todo, el mensaje que le quiero dejar es que estemos pensando que existe la enfermedad. 2, que no hay correlación con el tiempo. 3, que generalmente es el nervio el que se encuentra alterado, a pesar de que haya sido una fractura o haya sido otro tipo de detonante. Y 4, el no hacer el diagnóstico y el tratamiento va a llevarnos a serios cambios, no solamente físicos, sino también psicológicos de un paciente. De tal manera, no lo olvide, distrofia simpático refleja o el dolor regional complejo o la causalgia, como se le llamó originalmente en 1864 por Mitchell. Así que agradezco, José Luis, la atención a este tema que me lo pidieron y que además tengo 2 casos de estos y que, recuerden, hay que tenerlo presente. Como siempre, ¿dónde me encuentran? En las redes sociales, Jacinto Herrera, y si quieren escribirme, chinto59@gmail.com. Nos leemos el próximo jueves en Novedades. Muchas gracias, doctor Jacinto Herrera León, los lunes aquí en Radio Fórmula.